Muy buenas noches, mi nombre es Libardo Larcón y vamos a hablar del tema para lo que voy a realizar, que es una exposición sobre afrocolombianos. Y vamos a comenzar. La población afrocolombiana se encuentra distribuida en todo el territorio nacional, en especial costa pacífica, la franja costera del Caribe, Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia. Em, bueno, ¿Por qué la elijo? Primero que todo la elijo porque es una de las poblaciones que considero se ve muy afectada por el tema del racismo, por el tema en que se discrimina demasiado a estas personas. Fuera de que su historia como tal es muy complicada, porque su historia viene de un paso de ser esclavos a ser racialmente excluidos en la sociedad en la que nos encontramos actualmente. Sí, entonces ese es el tema en por qué lo elijo, porque realmente pues a estas personas se les excluyó demasiado. Esas personas viven en situaciones muy complicadas y se toman, digamos, en temas del país como un cero a la izquierda, no son tomados en cuenta como tal. Aún después de muchas leyes y después de muchas cosas que se han intentado pues plantar para que a esas personas no se les vulnere tanto sus derechos como se les está vulnerando. Entonces, vamos a iniciar con la problemática o conflicto que se tiene con esta población. Bueno, problemáticas que tenemos acá es como la pobreza extrema. Estas personas viven en situaciones totalmente inadecuadas, o sea, no tienen servicio de agua, no tienen servicio de luz, no tienen gas, no tienen nada, o sea, exactamente esas personas viven en una absoluta pobreza, o sea, una vida totalmente indigna, ¿sí? Comenzando por esa problemática que se tiene, despojo de tierras. Estas personas, a pesar de que viven y se asientan en lugares donde su pobreza, donde existe una pobreza extrema, son obligados a salir de sus tierras para ir en búsqueda de nuevos lugares, ya que por culpa de el conflicto armado es más que todo que se genera este tema de que esas personas tengan que salir de sus tierras. La explotación. Bueno, como estas personas no tienen las mismas oportunidades que tiene como tal una persona, en este caso pues un colombiano, que estas personas étnicas, entonces se ven obligadas a tener trabajos forzosos, no pueden aspirar a trabajos un poco, podríamos decir, más decentes, en estado así económico, en pagos, en, no sé, en lo que se genera en un trabajo que realmente pague lo que debe de pagar, ¿no? A ellos se les explota. Entonces viene lo que es el retraso educativo, ya que pues ellos no tienen las mismas oportunidades que puede tener un colombiano en temas de educación, ¿sí? Porque pues la educación para un colombiano es educación gratuita y obligatoria, mientras que para estas personas se excluyen de todo esto y se dejan a un lado y para ellos es muy complicado tener un acceso a una escuela, a un colegio o a una universidad. Entonces esto conlleva a una parte de una lectura que pues vamos a tocar, que es donde cuando una población llega a otro lugar, un ejemplo de esto sería Estados Unidos, pues es lo que más tenemos ahí el concepto, donde llegan a ese país y se excluyen, normalmente no van a tener la aceptación que se debería tener simplemente por ser diferentes, por tener un color de piel diferente o por provenir de lugares diferentes. Entonces estas personas no van a tener las mismas oportunidades que las personas que eran o son las personas totalmente estadounidenses, ¿sí?
Entonces, de esto, ¿a qué conlleva? Conlleva que esas personas se vean despreciadas, sufran por el tema de razas, ¿sí? Y que sus oportunidades sean mucho menores que las de las personas que ya vivían en ese lugar. Entonces esto ha llevado a conflictos entre razas, porque pues estas personas se ven tan vulneradas que llegan a un punto en que lo que hacen ellos es generar conflictos y asesinatos hacia las culturas provenientes de otros lugares, porque pues esto conlleva, a lo que conlleva esto es a que se asesinen a las razas que se consideran diferentes, ¿sí? Un punto de eso es los nazis. Los nazis asesinaron a muchas y muchas personas, las cuales se consideraban diferentes por su raza, color de piel, ideologías, pensamientos, creencias. Y lo que quería Hitler era que hubiera solamente una raza, lo cual pues llevó a este genocidio donde se asesinaron muchas personas que de diferentes razas solamente con este concepto de razas. ¿Qué solución le podemos ver a este problema étnico? En primer que todo, una igualdad de condiciones, ¿sí? No debería existir esa desigualdad simplemente porque son de otro lugar. No deberían tener esa desigualdad a nivel económico, a nivel social, a niveles educativos, a nivel de empleo, a nivel de vida, ¿sí? Sino que existiera una igualdad, que ellos también pudieran tener un acceso a una excelente educación, acceso a viviendas, a subsidios de viviendas, a tener la oportunidad de poder tener mejores trabajos. Entonces, esto es una parte que yo diría que es muy fundamental, que sería la igualdad de condiciones. Segundo, hacer valer los derechos humanos. Es algo que ellos piden, que en este caso es el conflicto que tienen ellos con nosotros, con los colombianos, bueno, con el Estado. Y es el que no se le están violando los derechos a estas personas. A estas personas se asesinen, esas personas padecen de muchas necesidades y el país pues no hace nada. Entonces ese es un tema donde se le están vulnerando los derechos a estas personas y donde yo pensaría que la solución es hacer valer estos derechos como igualitarios. Segundo, una igualdad. Aún existe en la sociedad el término de razas, ¿sí? El racismo como tal. Entonces, otra parte es en la parte de la sociedad que acepte a todo tipo de razas, ¿sí? Que no exista racismo porque esa persona es negra, porque esa persona piensa diferente, sino aceptar cada uno su ideología de cómo piensa, de cómo habla, de cómo actúa. Y esto nos llevaría a una igualdad, donde las personas también tengan las mismas oportunidades que nosotros. Esto nos llevaría a tener mejores oportunidades a nivel de empresas, a nivel de todo lo que digamos nos rodea, ¿sí? Entonces esto les daría mejores y mayores oportunidades a ellos. El papel de la antropología. Bueno, el papel de la antropología en términos de Colombia. Bueno, primero que todo, ¿qué es la antropología y qué es lo que estudia? La antropología estudia las culturas del pasado, presente y futuro. No, perdón, futuro no, actual. Entonces, todo este tema de las culturas nos ha llevado a que las culturas realmente simplemente lo único que nos diferencia es como nuestro pensamiento, nuestro color de piel. Y esto que uno dice que el color de piel es simplemente adaptabilidad a los diferentes entornos que nos rodean, ¿sí? Entonces es ahí donde se llega a una conclusión, porque si es una conclusión de la antropología después de ver diferentes etnias, diferentes sociedades, diferentes costumbres, se llega a un punto de que cuando una sociedad, que esto es como un comportamiento que genera cada una,
se va a otro lugar, asentamiento. Entonces la sociedad que se encontraba no genera esta aceptación, sino que por el contrario, quita muchas cosas y no le da las oportunidades que debería de tener las demás personas, digamos, como las personas que se encontraban ahí, ellos no van a tener las mismas oportunidades, ya que esto se convierte como en una exclusión, ¿sí? Entonces estos son como comportamientos, y este comportamiento mismo se ve en Colombia, que muchas de las culturas, que en este caso Colombia eh, Colombia es multicultural, ¿sí? Entonces tiene muchas culturas, y estas culturas mmm, se les excluyó, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa, que, que en este punto se está haciendo lo de muchos países que ya lo hicieron en este tema y lo hacen aún, de excluir a, los grupos que ingresan a sus países, ¿sí? Entonces eso pasa en Colombia, y una de las cosas que la antropología dice es que somos iguales y que no hay una distinción ni por color de piel, no existe nada de eso. Simplemente se generan las razas para generar lo que es la minoría y la mayoría, ¿sí? O sea, quién es más y quién es menos. Por este color de piel, usted es más y usted menos, pero realmente no es así, simplemente es algo que se crea para justificar muchas cosas. Entonces, en lo que estudia la antropología y al punto que llega es que Colombia, como tal, debe tener una aceptación de culturas. La población colombiana debe también aceptar a las culturas que se encuentran a su alrededor y no menospreciarlas ni utilizar lo que es el término racismo con ellas, porque pues realmente eso no funciona de esa manera y debería ser más empatizante con las demás personas, para que con las demás culturas, sin importar su pensamiento, que es como el punto que llega el tema de la antropología, y que tocaría esto a temas en que Colombia debe aceptar todas las culturas y proteger, ayudar a proteger y darle las mismas oportunidades que tienen las personas colombianas. Entonces espero que pues haya tocado buenos conceptos sobre lo que es la cultura, en este caso la cultura que estoy tocando, que son los afrocolombianos, y con el tema de la antropología. Muchas gracias.